más o menos podríamos dividir entre tener un stack clásico, es decir, hacemos Google y Meta, obviamente no son en porcentajes de inversión iguales, pero bastante parecidos, porque a día de hoy todavía no entiendo por qué, pero sigue habiendo una dependencia de Meta muy fuerte. Es posible que por nuestro público objetivo, por nuestro target y buyer, que debe estar en una edad que todavía sigue generando tráfico a Facebook. Luego obviamente tenemos un CRM que llevamos trabajando 4 años, a pesar de que a día de hoy estamos casi más modelando la información y alimentándola para poder de verdad en algún momento explotarlo de verdad. O sea, a día de hoy grabamos información, estamos etiquetando, trigueamos, generamos todos los journeys. Obviamente hacemos marketing con influx, tanto micros como macros. Diría que cada vez más con micros, porque ya no solo desde un punto de vista de rendimiento y performance, que nos funcionan bastante bien, pues creo que las microinfluencers empiezan a transmitir, tengo la sensación, esto puede que sea una opinión más que un dato, como más verdad, ¿vale? No sé si la palabra es verdad, pero siento que hay como en el discurso más verdad cuanto más pequeñitas son, o quizás que son más de nicho, o que su comunidad es muy, muy loyal. Pues mira, el objetivo nos lo marcamos en intentar seleccionar científicamente, es decir, muy, muy, muy bien qué keywords vale la pena competir, es decir, dónde está nuestro foco. Yo creo que es un tema de foco. Entonces, obviamente, pon que nosotros tenemos 5 categorías y que de dentro de cada categoría pueden nacer 100 o 150 oportunidades de keywords. Hablamos que dentro de braguitas tienes por tipo, tienes ecológicas, tienes braguitas clásicas altas, tienes las period, que son las menstruales, o sea, tienes miles de oportunidades. Intentamos centrar el tiro, porque obviamente todas de ellas no las podremos competir, muchas de ellas están cubiertas por gigantes del sector, y muchas de ellas incluso sabemos que no somos competitivos en términos de producto. Entonces, Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón. Marketing for E-Commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Hola marketer, estamos preparando con Marketing for E-Commerce una nueva oleada de eventos top. Tanto en México como en España estamos a punto de cerrar el plazo para presentar candidaturas a los Premios E-Commerce de México y los E-Commerce Awards de España. Y literalmente el mismo día, el 8 de mayo, celebramos tanto en México como en España nuestros eventos de referencia, el E-Commerce Breakfast en Ciudad de México y el Next Conversion en Barcelona, donde damos, por cierto, un salto tremendo a todo un día de contenidos con 3 salas en paralelo. Os dejo enlaces con toda la info. Gisela es una marca de ropa interior con más de 30 años de trayectoria, presencia en 50 países, aunque mayor foco en España, Italia y Portugal. Se distribuye tradicionalmente en más de 4.000 puntos multimarca y lleva desde 2010, ya 15 años, también con tienda online propia. Vamos a hablar con Pau Gorina, el director de e-commerce de Gisela, para analizar cómo se lleva eso de mover una marca del entorno mercería, digamos, a, como decíamos en el título, ese entorno más digital, más del postureo instagramer. Cambio a la hora de trabajar la marca, gestión del conflicto de canal, apuesta por el B2B también en digital, todo eso tocaremos. Pero antes... Si buscas replicar una experiencia de compra lo más parecida a la tienda física pero en digital, tienes que conocer cómo funciona el chat de Octane. Gracias a su soporte visual, puedes recomendar productos y compartir imágenes en tiempo real para ayudar a los clientes a encontrar eso que están buscando sin salirse de la web y de forma absolutamente visual, como si estuvieras con una dependiente a tu lado. Marcas como Leroy Merlin o Freshly ya lo usan para mejorar su conversión y la satisfacción de sus clientes. Entra en Octane, octane.com y descubre cómo. Marketing for E-Commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Pau Gorina, muy buenas. ¿qué tal, Rubén? Chief Digital Officer en Gisela. Estaba cotillando tu LinkedIn y también me aparece aquí un co-founder en Electium. Cuéntame de qué va este proyecto. Mira, Electium es un proyecto que empezamos por el 2019 con un socio con el que compartíamos muchas inquietudes profesionales. Coincidimos en Inditex allá cuando empezamos
trabajar, que yo empecé en tienda y tenemos mucha curiosidad, ¿no? De explorar, de poder construir algo juntos. Es cierto que como muchos emprendedores no teníamos muy claro hacia dónde ir, ¿no? Que tienes muchísimas ideas, eres muchísima ambición, quieres comerte el mundo, pero no tienes claro dónde crees que puedes aportar valor. Mm, Entonces encontramos la oportunidad de un nicho muy interesante, que es el de la micromovilidad eléctrica, donde por casualidades de la vida encontramos dos, tres grandes proveedores muy, muy conocidos por su parte, que nos lo pusieron muy fácil, ¿no? Encontramos que teníamos la capacidad de poder tener un stock relativamente grande, muy disponible y muy rápido. No teníamos que meternos en la dificultad y complejidad de tener una cadena de suministros directamente en China con un producto que era muy complejo. Entonces, mm, se alineaban un poco todas las condiciones para poder construir algo relativamente sencillo, porque al final fue tirarle a una web con WordPress y empezar a subir catálogo como si no hubiera un mañana, mm, y cuantas más marcas y modelos mejor, ¿no? Entonces era el objetivo inicial, era construir, o al menos la tesis del modelo de negocio inicial, era tener el marketplace de micromovilidad eléctrica más grande de España. wow. En su inicio era muy ambicioso, parecía que era complicado que se pudiese dar, pero a día de hoy somos el segundo o tercer gran distribuidor en modelo marketplace más grande. Por lo tanto, quizá no estamos tan lejos de aquel ambicioso y loco objetivo que nos fijamos. A ver. Ajá. Y esto lo montaste con este socio que conociste en Bershka. Entiendo que qué equipo tiene para este proyecto o qué tamaño tiene también para dimensionarlo un poco. Ahora mismo estaremos en facturaciones alrededor de 500.000. Vamos a decir que tiene de vida 3 años reales. Y por ahora trabajando somos mi socio y yo, obviamente. Mm, Y luego tenemos un equipo de atención al cliente, que es el más clave en este punto. Porque digamos que él lleva la parte comercial. Él también está ajá. trabajando en el grupo Ferrero de alimentación. Entonces de una visión comercial y una capacidad de negociación y de hablar de marginalidades y de negociar con proveedores, porque al final es una industria que es muy marginal, hay que revisarlo todo muy bien, es muy de descuento y eso Ujú, implica tener muy clara tu P&L, si no puedes tener serios problemas bottom line. Y yo me ocupo más de la parte digital, es decir, cómo crecemos, cómo nos generamos un espacio en SEO, que creo que ese ha sido nuestro éxito a día de hoy, que tenemos un posicionamiento buenísimo. Y luego el equipo de atención al cliente, porque al ser productos muy técnicos, es decir, son como vehículos, para que lo entiendas, como un coche hay que entender de baterías, hay que saber que se debe cargar de una manera, hay que saber que se necesitan revisiones. Entonces el usuario tiene un desconocimiento muy alto. Entonces eso es un freno tanto a la hora mm, de convertir, a la hora de comprar, porque, ostras, si no voy a saber cómo manejarlo, es probable que claro. ni siquiera me interese. Como posterior, es decir, para nosotros el post-compra, toda la atención al cliente, el acompañamiento es clave, porque es cierto que no te puedes desentender. Luego hay dudas sobre de qué manera se carga, dudas sobre, pueden ir dos personas, dudas de Mm, normativa, porque es cierto que están constantemente regulando a la hora de debe llevarse casco, no debe llevarse, se puede circular por las mismas vías que se puede con la bici o no se puede, mm. se puede meter en el transporte público y en qué ciudad, en algunas sí, en otras no. Entonces, dar ese acompañamiento creo que nos da un punto de diferencia que creo que el usuario termina agradeciendo. Y esto es, por decirlo así, como tu side project, ¿no? En plan, proyecto de, oye, que vaya creciendo, lo van gestionando los dos, estupendo. Y en paralelo, cotillando, oye, tu experiencia viene de estar en Bershka primero, del 16 al 18, después en Parfois y desde el 2020 en Gisela. En plan, en torno moda siempre. ¿Esto fue porque la vida te ha llevado a esto? ¿Es porque te gusta mucho el sector? Sí, sí me gusta. Es decir, ya cuando estaba en la carrera ya empecé a trabajar en tiendas. Es como el primer germen. ¿Mm? Em, Buscado, además, no fue que por casualidad encuentres que de pronto es una buena oportunidad, sino que ya me interesaba, ¿no? Entonces, mi primera oportunidad ya fue en Pull&Bear en tienda, ¿vale? Ahí pasó un año, luego me pasan a Bershka tienda y también me pasó 1 o 2 años. Y fue ahí donde, en realidad, esa idea de que me encantaba el sector, me gustaba la moda, todo lo que representaba, se fue como fortaleciendo, se fue construyendo. Y luego, después de, creo, un par de muy buenos años de trabajo, fui como escalando, responsable de merma, tercer encargado, hasta que me dieron la oportunidad
en Tordera, que son las instalaciones de Bershka, donde están casi todas las cadenas de Grupo Inditex en Cataluña. Cataluña. Y empecé, bueno, pues probando en diferentes posiciones. Entré en una especie de cobertura de una baja en gestión de control de negocio, que es básicamente como un financiero dentro del departamento de e-commerce. Y luego ya sí, de la mano de Federico Pulido, que es un perfil bastante conocido en el sector también, me dieron la oportunidad dentro del e-commerce. Que era en realidad mi objetivo. O sea, de algún modo u otro entrando a trabajar en el departamento de e-commerce. Entonces, tras pasar por esa cobertura baja, conseguí que me movieran ya con una plaza fija a trabajar en el departamento de e-commerce de Bershka. Y ahí nació todo. Ahí nació, la verdad, toda la trayectoria que tengo a día de hoy y que agradezco, porque para mí Inditex es una universidad, Sin por la duda. que sería ideal que cualquiera que tuviese la oportunidad pudiese pasar, porque aprendes muy rápido, aprendes prácticamente de todo. Si además te dan la oportunidad de poder tocar varias áreas, me parece que es una barbaridad de entrenamiento, una barbaridad de knowledge que coges en muy poco tiempo, la verdad. Y después te fuiste a Parfois como Omnichannel Expansion Manager. Esto suena como, quiero que apliques en Parfois lo que aprendiste en Inditex de cómo mezclar el offline y el online. Rubén, lo has resumido perfectamente. O sea, fue exactamente así. Es decir, Fede, que era mi responsable en Bershka, lo fichan en Parfois, ¿ok? Entonces me dice, bueno, porque es cierto que puede parecer como que Parfois en ese momento ya era muy maduro por el tamaño que tenía a nivel empresa, que hablábamos de en esa época 300 y pico millones, si no me equivoco, que pudiese tener un e-commerce muy maduro y no era el caso, ¿no? Entonces fuimos con el objetivo de intentar llevarnos proyectos estratégicos que habíamos desarrollado con éxito en Inditex, llevarlos a Parfois. Obviamente adaptados al tamaño, al mercado, a las Claro. complejidades de un mercado portugués, a las limitaciones tecnológicas, porque no tienes la misma capacidad en el grupo Inditex o en cadenas como Bershka, como las que tienes en Parfois, ni el mismo equipo, ni las mismas condiciones. Pero bueno, intentar quizá elevar esa posición que tenía con respecto al e-commerce de base en Parfois. Y después saltaste abril 2020, es que ya veo la fecha y me entran sudores porque es justo el momento pandemia puro en Gisela. Por lo cual, Head of E-Commerce, así que a ti te beso un santo en ese sentido porque fue el principio de pandemia y el crecimiento del e-commerce en aquel momento debió ser brutal, ¿no? Sí, de hecho, como anécdota, yo entro en Gisela, vamos a decir, aproximadamente un 8 de marzo. Que creo que aquí 2, 3 semanas hago como 5 años. Entro un 8 de marzo y a la siguiente semana hay lockdown y nos Ya. mandan a todos a casa. Y yo me paso 6 encerrado sin conocer absolutamente a nadie en la oficina, sin conocer absolutamente nada de Málaga, que es donde ahora mismo estoy viviendo, que es los headquarters de Gisela están en Málaga. Ujú. Y un poco disasociado de la realidad, porque estás viviendo en una casa, no sabes qué tienes alrededor. Vivo en Málaga, pero no he visitado el centro. O sea, no sé quién vive aquí, no sé cómo son mis compañeros, los he visto por Teams un par de veces. Y me puso una situación entre divertida, curiosa, pero de reto, porque es cierto que no es sencillo, más bien es con un cargo de responsabilidad, te gustaría conocer a tu equipo. Ya. Para mí, esas primeras semanas son importantes, poder hacer un trabajo de campo con el equipo, poder verte con tu CEO, compartir impresiones, ver un poco. Entonces eso fue absolutamente un reto. Además, partíamos de una base muy, vamos a decir, muy principal. Es cierto que cuando llegamos está absolutamente todo por hacer. Ujú. Entonces imagínate la cantidad de proyectos que tienes intención de activar y de mover sin prácticamente conocerte con nadie. ¿Cómo vas a pedir a alguien algo Ya. que no te conoce? Es decir, fue bastante complejo. Si ya en general los cambios cuestan, si además es un desconocido que acaba de entrar y no le pongo ni cara, como no ayuda. Efectivamente, fue raro, fue raro. Pero bueno, estuvo bien. Preséntanos a la marca. ¿Qué es Gisela? Por si alguien que los ve no la tiene controlada. Gisela es una marca internacional de baño, corsetería y ropa interior, ¿vale? Que tiene aproximadamente 33 años, un año más que yo, si no me equivoco, del Ujú. 91-93, en esa época, ¿vale? Que nace principalmente en una categoría que era en la de braguitas, pero bueno, a lo largo de principalmente los 6 primeros años, además de que se consolida más en el mercado nacional,
empieza a ampliar el número de categorías que tenía intención de cubrir, ¿no? Nace de las braguitas, se incorpora a parte de corsetería, donde somos tremendamente especialistas, ya si quieres entramos en detalle más tarde. Luego la parte de lencería, que en realidad es pijamería. Y por último, creo, se entra en el nicho del baño, donde honestamente de hoy creo que somos de los players más relevantes que hay que a nivel nacional, que es donde yo creo que además somos más diferenciales, pues hacemos una cantidad de tejidos, trabajamos mucho con innovación, con la producción y con fábricas. Hay muchísima creatividad desde un punto de vista de los estampados. Em, Actualmente evoluciona hasta estar en más de 50 países, que son unos cuantos, a pesar de que España, Italia y Portugal obviamente son los core, ¿vale? Y luego en un total de más de 40.000 puntos de venta multimarca, ¿vale? Pues históricamente la marca empezó con puntos de venta multimarca, con minoristas, con retailers, pero obviamente en la medida en la que iban pasando los años y se daban cuenta de que habían otros canales que tenían mucho sentido explorar, pues se fueron incorporando y obviamente se iba dividiendo el split de responsabilidad por cada uno de ellos, ¿no? Iba entrando el e-commerce, que entramos relativamente pronto, luego te contaré, porque Iván, que es nuestro director general, Iván Ferré, fue bastante pionero en el sector. Allá por el 2010-2011 ya empezó a construir lo que a día de hoy es el e-commerce de Gisela. Y bueno, también se entró en B2B, se construyó una plataforma B2B que es bastante curiosa. Entramos en Corner Seci, donde estamos ya en más de 40. Hemos entrado en alrededor de 9 marketplaces. Entonces hubo una evolución hasta construir más o menos una arquitectura, un stack de canales bastante más clásico, o sea, más habitual que te puedes encontrar pues en multimarca, B2B, B2C, corners, marketplace. También tenemos una tienda en Málaga y hay una previsión de varias más aperturas durante el 25, además de un plan súper ambicioso de expansión en retail. Y eso nos coloca pues en la situación actual de una empresa internacional que factura alrededor de 20 millones, que es cada vez más digital, que se preocupa muchísimo por el producto y que hace todo in-house, que creo que eso es uno de los activos más importantes que tenemos. Es decir, no se externaliza prácticamente nada. Nos ocupamos de la producción, los equipos de diseño son todos internos, para todas las categorías, para el baño, para la pijamería, para la lencería, la corsetería, que es tremendamente compleja. De verdad que lo es. No es lo mismo hacer sujetadores sencillos y tops que hacer una corsetería, aros, copas CSDs y es francamente un nicho muy técnico. Y eso nos coloca en el 2025 ahora mismo, con planes de expansión, ahora mismo con foco en crecer en retail y en internacionalizar. La verdad, ahí tenemos varios puntos colocados en el mapa. Retail e internacionalizar. Vale, muy bien planteado la historia y el contexto de la marca, la verdad. Porque, vale, más de 30 años, es decir, yo una marca como Gisela la identifico mucho, a lo mejor me odias, ¿eh? El típico producto de mercería, ¿no? Es decir, pienso en un Selmark, en un Isabel Mora, es decir, que al final son marcas, seguramente en este caso igual con más histórico de marca, que lo normal es que el tipo de compra esté en voy, me lo pruebo, veo cómo me queda y me lo llevo. Por lo tanto, entiendo que el reto de digitalizar una experiencia de compra como esta es complejo, ¿no? Es decir, dos preguntas. ¿Cuál es el peso de digital a día de hoy? Es decir, ¿qué porcentaje del negocio está en digital? Empiezo por esta. Sí. Vale, pues mira, a día de hoy, de los 20, cerca de 20 que se facturan a nivel global, son dos y dos de B2C y dos de B2B. Podemos decir que 4 millones vienen de digital. Porque por B2B hablo de b2b.gisela.com, ¿no? Del dominio B2B de Gisela. Sí. Son digitales. Vale, es decir, que el 10% del negocio sería el público final que va a la web y compra, y el otro 10% es los retailers, igual una mercería, por decirlo simplificando, que hace el pedido a través de vuestro B2B, ¿no? Pues la gracia es que con este B2B estamos consiguiendo capturar leads que son menos mercería de las que nos renegamos, pero son menos mercería y son más, pues, digamos, la hija de la que tenía la mercería en su día, que ahora pues ha montado un e-commerce o tiene una tienda de dropship o de pronto está digitalizando su negocio y encuentra en nuestro B2B una forma pues bastante más ágil de gestionar pues sus inventarios y de hacer las compras que la clásica del comercial, ¿no?
digamos que intentamos apuntar a un target nuevo, que no fuese solo el físico. Qué bueno. Es decir, que esto es un enfoque ya interesante, ¿no? Porque muchas veces yo mismo cuando pienso en el B2B suelo pensar en empecemos primero fidelizando, ¿no? Es decir, que el cliente actual es un cambio en la forma de comprar que se acostumbre a hacer los pedidos por la web. En vuestro caso es, oye, podría hacerlo, pero el empuje está más en que nos llegue gente nueva a hacer a la gestión de los pedidos por ese lado, ¿no? Eso es, y muy buen punto, porque desde que abrimos el B2B, vamos a poner que es un año y pico. em, yo la primera, o sea, digamos, la primera visión que tuve fue la misma que tú. Es decir, vale, vamos a convertir a todos estos usuarios que en el pasado utilizaban una plataforma llamada, creo que portal de pedidos o portal de comprador. Y yo, vale, vamos a convertirlos a este B2B, pero la realidad es que no llegaba no llega a ocurrir esa conversión, porque es cierto que tienen muy normalizada la forma en la que lo hacían antiguamente, sea a través del comercial o sea a través de ese portal. Y la realidad es que a quien conseguíamos convencer era usuarios que éramos capaces de captar, pues obviamente con estrategias de marketing que iban directos al B2B. Entonces la realidad es, no es una plataforma para hacer que los anteriores conviertan, es una plataforma para generar tráfico y generar nuevas oportunidades de negocio. Y los otros son difícilmente convertibles, a pesar de que hacemos trabajos en ello, ¿eh? Se les da formaciones, se les da material interactivo para que puedan entender cómo funciona, pero Ya. es cierto que es más complejo. Y después estaba la reflexión en el usuario final, ¿no? Es decir, de cómo imaginas tú el customer journey, ¿no? El viaje del usuario para que se convierta en una experiencia habitual. Porque desde mi ignorancia, si siendo polimalo, sería, vale, me lo creo en la recurrencia, ¿no? El que ya tiene producto Gisela en casa, pues oye, repito compra. El sujetador me queda genial, el bañador, ya me conozco la talla, pues quiero otro igual que este en otro color. Esto me lo veo fácil, pero la compra inicial, ¿la conseguís o cómo te imaginas un poco la experiencia? Sí, obviamente es más complejo porque el factor talla en la corsetería es muy clave. Además, Mm, trabajamos con productos que pueden llegar a tener hasta 13, 14 tallas. Entonces, y la realidad es que 8 o 9 de cada 10 mujeres ni siquiera saben qué talla tienen. Es decir, van a fallar, porque honestamente ni lo saben. Esa es la realidad. Entonces, vamos a decir que lo hemos trabajado a través de dos áreas. Una, hay un ejercicio pedagógico muy fuerte. Es decir, debemos hacer entender cómo funciona, cómo puede ser tu talla, de qué manera puedo medirme, sistemas de grafitting, sistemas de size intelligence. Hay que, de alguna forma, que sea muy sencillo, muy práctico poder entender cómo son las tallas. Porque de lo contrario, lo que decimos, una experiencia mala o esta no es mi talla o tal, es posible que puedas llegar hasta perder un usuario por simplemente no conseguir capturar ese instante, ¿no? mm. Y luego la otra área es un ejercicio de intentar trabajar con las hijas de las que originalmente confiaban en la mercería. ¿Qué quiero decir con esto? Es cierto que esa usuaria que, como tú has pensado en un primer momento, era una clienta de mercería que va, prueba, tiene esa experiencia allí, la asesoran, se le cuentan toda la película. Obviamente es difícil que termine teniendo algún tipo de interés por una compra en la B2C, en Gisela.com, pero es cierto que la hija de esta persona que ya conoce Gisela es mucho más sencillo porque ya te digo, el top of mind que conseguimos en su día con un muy buen ejercicio de presencia y de penetración en multimarca y en lencerías y en mercerías, lo capturamos desde e-commerce, sabiendo que a esa hija probablemente ya tuvo su primer producto de Gisela en su momento y no necesita probablemente esa experiencia en tienda porque sabe que puede comprar y probárselo en casa, conoce cuáles son las metodologías para poder devolver, no se siente incómoda con ese momento de compro, me lo pruebo, puedo devolver, tengo puntos de entrega, con todas las facilidades y los commodities que le damos, ¿no? Mm. Pero al mismo tiempo tiene, digamos, el conocimiento de que es un producto que le encaja, de que tiene un estándar de calidad altísimo. Entonces, jugamos con que nos conoce muy bien, sabe que el producto es bueno, que la durabilidad está asegurada y que además se lo ponemos muy fácil desde el punto de vista digital. Entonces, esa mujer que a día de hoy, hablamos de una hija, pero puede tener 40 o 50 años, Claro. es con la que a día de hoy trabajamos, con esa hija del primer perfil. Sí, estaba cotillando la web
para ver un poco cómo hacíais lo del tallaje, ¿no? Y está la opción de selecciona tu talla normal y después de repente está el descubre tu talla y ahí le dices, oye, pónmela en el caso de sujetadores, ¿no? El pecho en general o bajo del pecho. Y te pone hasta un vídeo para que veas cómo medirlo. No tenéis en todo caso ningún plugin o tecnología específico para ello, simplemente se recomienda el cómo hacerlo. Sí, estamos barajando varias opciones, como no sé si se pueden decir marcas o no, pero bueno, Sin problema, por supuesto. como Sizebase y creo que en su día Fit Analytics estuvimos estudiando, pero sobre todo por un tema de memory, es decir, de intentar, Que se guarde la que has cogido para que la siguiente vez ya esté ahí, ¿no? eso es, que sea mucho más sencillo en tu segunda. Vale, y esto que me cuentas, muchas veces el gran hándicap que noto en los fabricantes, digamos, ¿no? Las marcas que se lanzan a tener e-commerce, está en el conflicto de canal, en que las mercerías, en este caso, pues las tiendas multimarca que vendan vuestros productos, se enfaden porque sientan como que os estáis saltando su cadena, ¿no? ¿Esto cómo lo gestionáis? ¿Cómo hacéis para que no se os cabreen los que distribuyen los productos en tienda física? O sea, las preguntas son buenas porque es el conflicto clásico de la empresa origen multimarca y que empieza a incorporar canales digitales y que no dependen completamente de. Esto en Bershka no te pasaba, porque claro, al final controlaba la cadena completa, pero en un caso como este, que sí que hay muchos puntos de venta multimarca. Total. No, en Bershka la única diferencia es la dependencia de Zara.com. Hmm, Que es cierto que tienes también su nivel de complejidad, ¿no? Que sabes que apenas tienes un nivel de flexibilidad, vamos a ir más hermético. Porque Zara.com va primero y cadenas pues intentamos hacer, ¿no? Aquí el claro. reto era diferente. De hecho, en su día yo recuerdo que fue una de las primeras preguntas que me hicieron en la entrevista Hmm, y entiendo que tenían un miedo justificado, porque es verdad que es peligroso, hay que intentar llevarlo de la forma más orgánica posible y sobre todo construir. Yo te diría que la clave es construir. Em, Obviamente el conflicto existirá, hmm. es decir, la tesis de el e-commerce es mi enemigo, el e-commerce me roba los usuarios y los clientes. No es que deje de existir, pero yo creo que construyendo y sobre todo haciendo un muy buen ejercicio de marca y de branding, todos salimos beneficiados. Es decir, lo que nosotros hemos intentado hacer desde el 2020 es que la capacidad de construir marca y de hacer penetración a nivel de mercado sea un ejercicio de oportunidades para todos los canales. Es decir, nuestro Instagram y nuestras redes sociales o nuestra forma de generar marketing no solo está enfocado en generar oportunidades y en generar negocios desde un punto de vista B2C. Hmm. Es una oportunidad de marca de la que todos debemos hacernos eco y al final todos debemos sacar oportunidades de ahí. Entonces, intentar pensar mucho menos vertical, intentar pensar más transversal. Entonces, que todo lo que hagamos pueda tener eco en cualquier canal y que de pronto, como te decía, seamos capaces de echarnos una mano a la hora de construir. Construir marca, Hmm. construir canal, trabajar el mismo tipo de usuario, a pesar de que uno sea la madre y la otra sea la hija, el lenguaje debe ser el mismo, el tono de voz debe ser el mismo, los códigos deben ser los mismos. Entonces, en esa unidad del mensaje y del discurso y de trabajar muy coherentes entre todos, debería haber construcción, no destrucción. Ha costado, no te voy a negar que me ha costado infinitas discusiones y dolores de cabeza y lo sigue haciendo, pero yo creo que desde la humildad y el trabajo en equipo debería no ser un problema, más que nos ayudemos a sumar, básicamente. Es decir, que por lo menos seguramente le ha costado, es probablemente hasta una barrera más interna en el propio Gisela que de los propios clientes, ¿no? Que el miedo interno de cómo lo hagamos se nos van a quejar, después lo haces, igual no pasa tanto. Efectivamente, efectivamente. Que es un problema más de qué van a decir, Hmm. del miedo, del no vaya a ser que un canal se resienta. Y mientras tengas una estrategia que sea común, que las partes estén en activa comunicación, que eso es algo importante, em, yo creo que se pueden construir planes a largo plazo en el que los dos canales son muy, muy vinculantes entre ellos. Y ya te digo, no solo no se restan, sino que soy consciente y los datos demuestran que se suman entre ellos. Claro, que al final es decirles a los puntos de venta que el que tú estés haciendo un esfuerzo de branding, de marketing, al final va a hacer que la gente que los conozca más por internet también vaya más a la tienda y lo pidan más, ¿no? Entonces, al final, el ejercicio es ser capaces de generar tráfico, pero no solo generar tráfico para un canal,
sea, al final esa penetración, ese top of mind que conseguimos con las campañas de comunicación y con un ejercicio de branding que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, es para que el nombre de Gisela, para que la marca Gisela consiga penetración, no solo lo haga un canal, no hay nada ultra dirigido en vertical. Intentamos trabajar en horizontal. ¿En qué tenéis hecha la web? Es un CMS propio, es un temazo este, es un tema súper divertido. Venimos de un Magento allá por el 2018, si no me equivoco, y se hace una migración, creo que por el 2019. Y como somos muy, vamos a decir, muy peculiares y singulares a la hora de lo que nos gusta, lo creativos que somos, cómo nos gusta plantear nuestros fronts, look and feel y demás, como queremos explorar esa parte de manera muy profunda, nos parecía que en ese momento, quizá equivocados o no, ningún CMS nos estaba dando esa capacidad, ¿no?, de flexibilizar todas las oportunidades y todas las funciones que nosotros nos imaginábamos que queríamos. Entonces, sí, nos lo hicimos todo el back office, el front, prácticamente el SGA es prácticamente nuestro, es un ejercicio Qué grande. bien lo defiendes. Esto es un gran ejemplo del disagree and commit. En plan, ni yo había nacido cuando lo hicieron, pero me lo como. Esto es así. Voy a explicar lo que me contaron. No, de verdad que, es decir, te diría, es 50-50 entre lo disfruto, porque honestamente nos da una capacidad de ir muy rápido, es decir, honestamente, vamos, hacemos sprints en la velocidad en la que nosotros queramos, no dependemos de backlogs ni priorizaciones, el equipo es interno, somos muy ágiles, pero igual de ágiles también podemos ser muy inestables. Entonces es el punto, ese otro 50 del que te estoy hablando, que me da un poco más de miedo. Porque al No, final, fíjate que lo dudé porque fricada, ¿eh? Es decir, al clicar en un producto me extrañó la estructura de la URL, ¿no? Que acabe con el punto HTML barra. Punto HTML barra. Fue como, uy, qué raro. Entonces dije, esto no me suena a ningún estándar de mercado. No quiere decir que sea ni siquiera un error. Es decir, al final es una cosa que nadie se va a fijar, salvo frikis como yo. Pero vale, CMS propio. Y esto, claro, una de las posibles handicaps o no, está en la integración con otras tecnologías, ¿no? Es decir, que al final en entrevistas, pues oye, el buscador que tengo X, que si DoFinder, que si Empathy, en este caso os obliga, entiendo, que a hacerlo casi todo propio. Me la jugaría que el buscador también es vuestro. efectivamente, es todo propio y, como te digo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas es que somos bastante ágiles, es decir, tiramos APIs como el que abre un plugin con WordPress o con PrestaShop, honestamente, porque somos, ya te digo, somos capaces de construirlo en la medida en la que lo necesitamos, con los parámetros que necesitamos y demás. Pero obviamente es complejo, porque es obviamente bastante sencillo, mucho más sencillo trabajar en base a plugins. Aún así, te diría que somos más rápidos de la media de las integraciones que vamos a hacer, como, pues, por ejemplo, Marketplace o difusores como Lengo y demás. Estamos por encima de la media en tiempos de integración. Yo creo que por un tema de tener el equipo más interno y de que conozcan muy bien cómo es el stack y de qué manera tienen que tirar esa configuración, que porque simplemente el CMS y toda la arquitectura sea nueva. Claro. No, obvio. Entiendo que a lo que os obliga es a un equipo de desarrollo propio, ¿no? Es decir, no sé qué equipo tenéis de IT. Sí, es un equipo relativamente grande, bueno, grande para el tamaño de la empresa que tenemos, pero por esa dependencia que tenemos de obviamente ser un CMS y una arquitectura propia. Son cuatro personas en total, más una junior, pero bueno, hay algunos que se dedican solo a RP, que es Navision en este caso. Por lo tanto, dedicados exclusivamente a web, hay dos más uno para B2B. Que ojo, ¿eh? Es decir, insisto, porque fue lo primero que busqué, que probé lo del buscador, pero está muy bien hecho. Es decir, que es para ser propio, enseguida ocupa la navegación completa, tiene búsquedas populares, más vendidos, es decir, te está ofreciendo contenido antes de que busques, ha guardado mi histórico de búsqueda para la siguiente búsqueda, es decir, que se nota que, que estáis al toque de las tendencias, pero obviamente lo que provoca es que obliga a estar al día de las tendencias, a todo lo que a no quedarse atrás tecnológicamente, ¿no? Que es un reto. Correcto. Y además, yo te diría que puede que no estemos tan preparados como estará un search engine para web muy, muy potente,
que pueda que tenga correcciones en tiempo real y demás, pero estamos muy cerca. Además, lo hemos alimentado una IA que te debería corregir faltas ortográficas, semánticas y demás. Mm, Te debería sugerir, basándote en errores que cometas de combinaciones en concordancia amplia, es decir, si trabajas con sujetadores rojos y pones rojas, debería corregir e interpretar, pero claro, te está obligando a hacer análisis muy fuerte y trabajo muy fuerte de programación por detrás y de enriquecimiento, que obviamente con una conexión con un search engine muy tocho, no te haría falta. Pero bueno. ¿Quién lleva el SEO? ¿Te encargas tú directamente o tenéis equipo de marketing o cómo lo hacéis? Lo lleva una agencia, es Online Zebra, que están en Madrid, Ajá, y hemos los conozco. trabajado con ellos bastante tiempo. Te diría que incluso antes de que yo llegara aquí. Estoy bastante contento, la verdad. Era porque fricadas, ¿eh? Al final como estoy cotillando, me llamó la atención, para bien, en el pie de la web, de repente enlace a braguitas period, ¿no? En plan, al enlace específico de las braguitas menstruales, pijamas divertidos, a lo que entiendo que es un objetivo SEO de quiero posicionar esta landing de una búsqueda específica, pues la destaco en el pie para que tenga enlazado interno y la fortalezca, ¿no? Es decir, que está ahí mimado. Será Mira, la tesis es, son URLs importantes, pero no son tan claves a nivel de negocio como para estar en el menú, Ya. ¿vale? Es como el enlazado Así que interno en es el menú importante, quedaría raro ponerlas, pero quiero que tenga importancia en mi negocio. efectivamente, esa es la solución. A pesar de que ahora estamos en un proyecto que llamaremos Journals, que va a ser como una especie de blog, entiéndeme que no va a ser un blog, pero con un espacio editorial donde esas URLs tendrán su presencia de una manera más organizada, no enlistadas en el footer como está en el de hoy. Que está bien, porque cumple su función a nivel de SEO, pero nos gustaría que tuviese un espacio un pelín más estético. Vamos a ver. Nada, pero aún queda camino por recorrer. Es que al final es un sector bastante competido. Este estaba buscando braguetas menstruales y Sí, no. no, rayitas menstruales hay una Hay barbaridad. que irse, es que se nota enseguida. Hay que irse por ahora a lo de qué son braguitas menstruales y ahí sí que está vuestro artículo de top 2, ¿no? De segundo. De las informacionales. Que de hecho son URLs muy interesantes, porque por ejemplo nuestra URL con más tráfico, segunda URL con más tráfico, es una informacional, que es un post sobre cómo medirse. Y sobre saber tu talla y demás, que luego obviamente deberíamos intentar monetizar pues bundles de cross-sell dentro de esa URL, enlaces a fichas de producto y demás. Pero bueno, son una buena oportunidad, porque como te digo, es un producto que a pesar de que no es tan nuevo, es un gran desconocido en muchas ocasiones. Entonces hay una oportunidad de información muy grande. ¿Cuál es el conversion rate de vuestra web? Porque me hablabas un poco de tenemos mucho tráfico informacional, eso al final nos rompe, ¿no? El dato de conversion rate. Pues ¿Cuál mira, suele ser? a ¿Cómo día lo de hoy mides? estamos en un 1.6 aproximadamente. 1.6, 1.60, ¿no? Sí, en 1,60 aprox. No Es está cierto que mal. hay algunos canales de adquisición con mejor, otros con bastante peor. Y es una pena porque también tenemos una app y la app debería dispararnos esa cifra muy positivamente. Pero es cierto que a día de hoy nos está costando más poder traccionar y generar tráfico para descarga de la app. Es complejo conseguir un nivel de loyal tan fuerte como para que alguien te confíe esa descarga de la app. Yo creo que es un ejercicio ahora casi exclusivo para marcas con mucho raco, o sea, con mucho nombre. Pero bueno, lo seguimos intentando. Es que el debate de la app, mira que soy super believer del tema de la aplicación móvil, pero claro, siempre lo entendí como si tienes una previsión de que la gente vaya a entrar a menudo, ¿no? Si, imagínate, volviendo al ejemplo, oye, Bershka, Inditex en general tiene una cultura de cambio de colección muy frecuente, entonces como que te justifica voy a cotillear, entonces no sé si Gisela tiene la expectativa de recurrencia o de visita recurrente suficiente como para que el usuario sienta, me descargo la app, ¿no? Es decir, que a ellos falta esa frecuencia. Justo sí, principalmente por un par de categorías que trabajamos, que son las de braguitas y sujetadores quizá menos. Pero sobre todo la de braguitas y baños tiene recurrencias y recencias bastante más altas de lo que se puede pensar. Pues piensa que braguitas puedes estar llegando a un usuario clásico a consumir pues, 2 o 3 cada 2 meses. Eh, entonces sí me da pie a pensar
que ponérselo muy fácil desde un punto de vista de la experiencia de tenerlo directo en la app, incluso con programas de suscripción y que pudieses ir recibiéndolo de forma periódica, que también nos ha ocurrido proyectos de ese tipo, sí es más habitual. Es decir, esa frecuencia, ese lifetime value para categorías de las que tenemos, sí es como mucho de compra recurrente. Es decir, que tenemos clientes en una al mes, 2 incluso al mes, que siguen volviendo a los 18 meses y siguen, y además son muy loyals a un producto. Es decir, si les encajó una referencia en concreto, son de esa referencia hasta que se termina, hasta que se descataloga. Entonces sí, por esa parte tiene sentido, pero nos está costando, honestamente. Yo creo que os falta ser agresivos, ¿eh? Porque es decir, lo buscaba en la web, en la web ni en el pie está destacado lo de la aplicación y decía, buah, pero seguro porque me aparecerá solo en el móvil. Y me esperaba un poco el pop-up, ¿no? De descárgate la app, ¿no? Con tema de la experiencia completa con la aplicación móvil y no está destacado. Supongo que también hay un punto ahí Sí, de... desistimos. O sea, honestamente, en su Claro, que momento. igual lo tenía y se decía, no, no está pasando, no forcemos algo que no pasa, ¿no? Exacto. Es decir, priorizamos el no ser demasiado invasivos. En este caso, creo que lo sustituimos por los pop-ups de inicio, suelen ser y son para suscripción a newsletter y demás, que tenían mejores tasas de conversión. Y lo que nos toca ahora es reflexionar, es decir, qué tenemos o qué palancas podemos utilizar para conseguir que la app sea un producto interesante para el usuario. No simplemente te lo coloque como parte de una estrategia de captación, simplemente que de verdad encuentres valor en tenerla descargada, que entiendo que es donde está el reto. Claro, sin duda, para poder tener ahí el sistema de fidelización, ¿no? De, oye, los push notifications de la app, porque que lleguen las novedades ahí. Em, Marketing. Cuéntame un poco cómo repartís las inversiones, ¿no? Porque antes hablábamos de que había una capa de branding, lógicamente, para también complementar la estrategia de tienda física. ¿Cómo se reparte? O sea branding performance, online, offline. Cuéntame un poco cómo lo divides. Pues mira, más o menos podríamos dividir entre tener un stack clásico, es decir, hacemos Google y Meta, obviamente no son en porcentajes de inversión iguales, pero bastante parecidos, porque a día de hoy todavía no entiendo por qué, pero sigue habiendo una dependencia de Meta muy fuerte. Es posible que por nuestro público objetivo, por nuestro target y buyer, que debe estar en una edad que todavía sigue generando tráfico a Facebook. Luego, obviamente, tenemos un CRM que llevamos trabajando 4 años. A pesar de que a día de hoy estamos casi más modelando la información y alimentándola para poder de verdad en algún momento explotarlo de verdad. O sea, a día de hoy grabamos información, estamos etiquetando, trigueamos, generamos todos los journeys, generamos algunas automatizaciones simples de carritos abandonados y las clásicas de recuperación, pero no ¿Lo hacéis también con desarrollo propio o trabajáis con un Connective para automatizaciones o algún CRM de mercado? Sí, en ese caso nos integramos con Salesmanago hace 4 años y estamos bastante contentos porque además la perspectiva era de también desplegar un proyecto de loyalty y sabíamos que Salesmanago nos daba la oportunidad, una vez pasáramos un tiempo, de enriquecer muy bien la información que tenemos de los usuarios, de poder desplegar un proyecto de loyalty que tuviese sentido con gamificaciones, con sistemas de scoring para darles valor a los usuarios y poder tratarlos o interactuar con ellos de formas diferentes en base a la capacidad de loyal que tienen con nosotros o a la recurrencia que tienen con nosotros. Pero ya te digo, a día de hoy ese CRM lo utilizamos casi prácticamente de una forma comercial y promocional para que estén al día de novedades y lanzar todo lo que es nuestro storytelling comercial. Y luego la parte promocional, que es verdad que funciona muy bien, lamentablemente. Estamos todos spameados por promociones y oportunidades comerciales. Pero no estamos pusheando con hipersegmentaciones interesantes a usuarios basándonos en su comportamiento y demás. No estamos en ese punto, a pesar de que hay objetivo de llegar ahí, ¿no? Ese sería el objetivo, no estamos todavía. Luego Entonces me has hablado Google Meta, CRM. hemos trabajado display, redes de display en su momento, pero es cierto que no nos acaban de encajar los resultados. Había mucha penetración y tráfico, pero no siempre cualificado. Por lo tanto, en ese punto dejó de interesar y paramos de trabajar esas oportunidades. Luego, obviamente, hacemos marketing con influx, tanto micros como macros. Te diría que cada vez más con micros, porque ya no solo desde un punto de vista de rendimiento y performance, que nos funcionan bastante bien, pues creo que las microinfluencers empiezan a transmitir
tengo la sensación, esto puede que sea una opinión más que un dato, como más verdad, ¿vale? No sé si la palabra es verdad, pero siento que hay como en el discurso más verdad cuanto más pequeñitas son. O quizás que son más de nicho, o que su comunidad es muy, muy loyal, o de pronto el sentimiento de pertenencia es mucho más fuerte de esa comunidad. Entonces los resultados a nivel de conversión, que no de tráfico, donde obviamente una macro influencer te la generará más, pues con las micros no funciona muy bien. Entonces ese cese de productor, estar con ellas, el trabajar y que conozcan qué novedades tienes, el invitarlas a eventos y demás y hacer parte como de ambasador de la marca, nos está funcionando mejor que las clásicas campañas con macros o con celebrities, ¿no? Que quizás es la parte que más se conoce de- de marketing con influencers. Y luego hemos coqueteado con varios proyectos de captación de inbound, un poco lateral thinking, out of the box, ¿vale? Desarrollamos una aplicación de juegos que es bastante curiosa, que se llama Giseland, donde un par de veces al año lanzamos una demo de juegos que adaptamos juegos clásicos tipo Pac-Man o tipo Mario o tipo el muñeco que salta en las sesiones que se caen de Google cuando está sin internet. Está pasando a nosotros, que es ese saltador, o uno que estaba basado en las sesiones de Microsoft de inicio, que es como un surfista. Adaptamos lógicas que puedan tener sentido desde un punto de vista de marca, es decir, obviamente no lo hacemos for free, sino que intentamos decir, ok, vamos a lanzar una colección de baño, ok, tiene mucho sentido esta jugabilidad de surf a la que le metemos los estampados de nuestra colección, colocamos varios inputs comerciales y lanzamos esa versión del juego, lo tenemos en la aplicación, aunque también se puede acceder desde mobile cada vez que la lanzamos, y por ahí intentamos llamar la atención de audiencias quizá un pelín más maceta, ¿no? De usuarios que probablemente no conseguiríamos captar ni llamar la atención en campañas ni de Meta ni de Google. Es como una audiencia completamente nueva, pero que nos ayuda quizá a ampliar un poco el espectro de usuarios con los que solemos trabajar, ¿no? Es cierto, no hay digamos que no es nuestro core a nivel de audiencia ni buyer persona, pero sí que nos parece interesante poder tantear esa oportunidad y poder ir metiendo tráfico nuevo y tráfico de generaciones más básicas a nuestro core, ¿no? De negocio. Entonces probamos por ahí con una tienda virtual en su momento que también desarrollamos nosotros en una colección que hicimos en el desierto de Gorafe y fotografiamos todo el espacio y nos lo llevamos a una experiencia de VR en la que tú puedes... Pero ¿en qué plataforma? Pues te lo tendría que mirar porque hicimos de host en una plataforma de terceros. Claro. No recuerdo, no era en metaversos conocidos como Roblox y demás. No, era Claro. uno, digamos, un hosting que nos daba una empresa de terceros que nos permitía tener como nuestro espacio. Ah, vale, que de algún modo lo que buscabais era que fueran a un gisela.com y ahí entrasen, no era que se lo encontrasen en Roblox. El objetivo último sigue siendo generar ese tráfico, pero construirlo a partir de nuestro dominio. Entonces compramos el espacio en ese host, lo generamos a través de una URL propia y construimos el espacio y lo reproducimos de forma virtual en una Ajá. tienda. Entonces lo que le tenías es una experiencia de tienda en una casa artística sobre una arquitectura preciosa en el desierto de Goraz, en Granada. Y entonces queríamos llevar esa experiencia que nos parecía muy, muy chula para que cualquier usuario pudiese disfrutar de poder navegar por la tienda, moverse, jugar un rato e incluso, obviamente, llegar a comprar, ¿no? Había, al final, también un objetivo de conversión último. El del juego que decías antes me recordaba muy Inditex, ¿no? Creo que en su momento Pull&Bear había hecho algún juego parecido precisamente para mover el tráfico a su aplicación móvil. Digo, no sé si llegas a pensarlo como, mira, esto podría ser la excusa para que la gente pueda justificar el descárgate la app Eso que, es. De que hecho, tiene fue demasiado. uno de los objetivos, porque desde Giseland, que era la aplicación independiente del juego, uno de los requisitos para poder acceder a la gamificación, que son los premios que luego tenías, era tenerla descargada. Pues por ahí sí que generamos oportunidades, pero es cierto que hay mucho por hacer. Es decir, prácticamente como un ejercicio más de entender si había espacio en este tipo de nuevos conceptos de inbound y de generación de tráfico, más que como un plan estratégico. Es decir, no es algo que pretendamos como plan de negocio, sino que creíamos que, bueno, valía la pena
explorar. Vamos a decir que explorar esa posibilidad. Además, como lo hacemos en interno y no vamos a decir que fue rápido, pues relativamente sencillo, pues Claro, claro. Vale, hasta ahora me dijiste cosas todas todo muy online. ¿Hay cosas offline que hacéis pero no dependen de ti o directamente no hacéis cosas offline? sí, hay mucho branding para tienda física, hay campañas que se hacen con perfiles que están más pensados para que tengan reconocimiento desde un punto de vista del multimarca, como se contactan con perfiles que históricamente son, vamos a decir que hay más match con esa audiencia de la que hablamos en un inicio, que es más el público que va a la mercería, ¿no? Entonces intenta también tocar perfiles que transmitan o que lleguen a ese buyer que quizá tiene un enfoque un pelín más offline. Pues esa parte de macro sí que lo trabajamos un pelín más de forma más clásica. Ok. Y entre no me has mencionado SEO. SEO, efectivamente, ¿qué pasa? Hay veces que se da por hecho, Se da por pero hecho, por supuesto. Y social total, tampoco, también damos por hecho. En social veo que tenéis tanto Instagram, es decir, lo que tenéis en la web, ¿no? Instagram, Facebook y YouTube. Facebook, asumo que es lo que comentas de tenemos un perfil de cliente que seguramente aún esté por ahí. A día de hoy, ¿cuál de las tres, porque a lo mejor me sorprende si sigue siendo Facebook por este perfil de edad, es la que mejor os funciona? em, hasta hace un año Facebook era el que mejor funcionaba. Ahora ya podemos decir que después de mucho trabajo, Instagram empieza a ser más core a nivel de comunicación y demás. Lo utilizamos más, pero es que es porque nuestro público cada vez está más en Instagram, siendo Facebook todavía muy importante, ¿eh? No vamos a decir que hay un sorpaso, pero Facebook de hoy sigue siendo muy importante, pero es por lo que hablamos, porque nuestro target está muy alojado en ese tier entre los quizá 40 y 50 y pocos años. Entonces, a pesar de que a nosotros nos parezca extraños, están ahí, es decir, todavía están ahí. Yo no soy ese perfil, yo hace probablemente Puede que nos cueste entenderlo, pero efectivamente ahí están. ¿A qué le llamas importante? Porque claro, yendo al dato bruto, ¿no? A nivel de seguidores, en Facebook tenéis 80.000 y en Instagram 190.000, es decir, en ese sentido ya arrasa Instagram. ¿Es importante, te refieres a que os capta aún más tráfico orgánico Facebook e Instagram? Sí, ya no solo por las campañas que tienen mejor tracción las de Meta, que las de Social Ads o las que podamos hacer con Business Manager o enfocadas a Instagram, pero es el nivel de engage, es decir, la capacidad que tenemos de generar impresiones, comentarios y de mover a nuestra comunidad. En ocasiones, vamos a decir que funciona un pelín mejor en Facebook, a pesar de que te digo que en Instagram cada vez trabajamos mejor. Yo creo que es porque Instagram necesita mucha credibilidad. Entonces, venimos de un histórico con una imagen ya predefinida de Gisela, que es la misma con la que tú venías y que prácticamente todo el mundo viene. Entonces, cambiar la concepción de que es una empresa que tiene, digamos, otro enfoque, una empresa con otras pretensiones, una empresa mucho más digital, una empresa con una imagen impecable, pues cuesta mucho tiempo y necesita como de mucho trabajo, mucha demostración, mucha solidez, mucha coherencia. Entonces eso en Instagram te lleva mucho tiempo, esa credibilidad. De Facebook no, quizá. Yo, yo ahora mismo veo las fotos de Instagram y lo veo atractivo y consistente, es decir, se nota que lleváis tiempo ya trabajando, mucha calidad, en plan, y como hasta los corsés, ¿no? En plan, me refiero que es gráficamente muy estético todo, es decir, que encaja bastante con lo que se busca decir. Lo hacéis bien, vamos. Yo digo, y estamos muy contentos, ¿eh? Pero joder, es complejo. Instagram cuesta cada vez más. También digo, la cantidad de contenido que se genera, conseguir conectar, tienes que ser como muy sincero, muy transparente, tu mensaje tiene que quedar como muy claro. No sé, ahora tenemos muchísimos retos desde un punto de vista de social, la verdad. ¿Y con TikTok no os habéis atrevido? Lo hemos intentado y cuenta tenemos, pero en su día dedicamos demasiados recursos a explorar esta posibilidad y nos encontramos con barreras de entrada muy evidentes por tema de target. Es decir, nuestro target, la realidad es que no estaba en TikTok. A pesar de que me encantaría, porque me encanta explorar y curiosear con diferentes oportunidades y probar TikTok Shop,
que en su momento nosotros ya desarrollamos nuestra plataforma para live shopping, pero ya te digo, nos encontramos con una barrera de entrada que en ese momento no supimos superar. No digo que no lo hagamos en un futuro, pero no supimos. Es decir, que a día de hoy el TikTok Shop no lo habéis probado, ¿no? Pero hicimos live shopping, fuimos la primera marca de lencería que lanzó live shopping hace como 3 o 4 años. Y lo hicimos en su día con una plataforma y me sabe fatal por ellos porque no me acuerdo del nombre. Pero hicimos un test, desarrollamos un desfile y lo retransmitimos y estuvimos dando la posibilidad de poder hacer compras en directo mientras estaba ocurriendo el desfile. Alojado sobre esta plataforma que en su día era de las primeras que coqueteaba con este universo de la... Y luego hicimos nuestra propia plataforma. De hecho, a día de hoy, varias convenciones que se hacen para los multimarcas y para la red comercial, si se hace un desfile, damos la oportunidad de que los clientes minoristas y retailers que se conecten también puedan estar haciendo compras en el mismo tiempo. Ajá. Es decir, ya orientado a B2B, ¿no? Es decir, que el cliente minorista podría comprar en el momento. Pues lo hicimos para B2C, pero luego creímos que tenía mucho sentido, porque desde el momento en el que se presentan las colecciones a la red comercial hasta que eso llega a la red real, es decir, a esos minoristas, a ese cliente último, pasaba mucho tiempo. Entonces creíamos que tenía mucho sentido y nos hacía ilusión que participaran de ese momento, porque la experiencia no es la misma. Verlo en un desfile, ves el fitting del producto, te dejas, digamos, embriagar por la música, por cómo te lo presentan, por todo el storytelling. Te emocionas, te vienes arriba, cómprame 400 de estos sujetadores que los vendo todos. Efectivamente. De hecho, los resultados del primero que hicimos en formato B2B fueron espectaculares. O sea, fueron con unos resultados que nadie se esperaba y, bueno. y la quedé francamente sorprendido. Porque entiendo que la experiencia B2C habría sido interesante a nivel de tecnología, pero poca chicha de ventas, ¿no? Efectivamente. Creo que nos ha pasado a todos los que fuimos quizá muy pronto, de que la experiencia era divertida, o sea, parecía que tenía mucho sentido y además todos acabamos en el mismo formato de presentación de una colección, un par de burras, alguien que entienda muy bien la colección y con una modelo quizás, pues presentas, ¿no? Pero creo que fuimos demasiado pronto y creo que el usuario en España todavía no vamos a decir comprendido porque sería quizá equivocarnos con la palabra, pero quizá no estaba pidiendo ese formato, literalmente quizá no lo estaba pidiendo. Pero yo creo que empieza a entenderlo y yo creo que empezará a penetrar en el mercado y cada vez veremos más opciones. Obviamente, el cambio de paradigma lo provocará TikTok Shop, es decir, a partir del momento en el que veas que es una posibilidad y que te diviertes comprando y además lo hace cualquiera, lo hará la hija, pero lo hará la madre, creo que se democratizará y ya terminaremos prácticamente todas las marcas de un modo u otro experimentando con eso. Estoy casi seguro. Es que yo, que soy en general bastante sombrero negro de, no sé cómo lo harán, desde que estás viendo que un Pharma to Go no, en este caso es Farmacia Galileo Pharma en Madrid, una farma, por entender, no una farmacia, está consiguiendo hacer directos de más de 1 hora en TikTok y consiguiendo resultados a ventas, como, vale, algo está pasando aquí, que parece que ahora sí empieza a calar un poco, ¿no? Y yo he visto varias marcas de fashion que normalmente son marcas así como un ADN muy joven y demás, que entiendo que además hay un match perfecto entre la plataforma, el formato, el público y todo. Hay como se alinean los astros para que se genere una experiencia muy, muy, muy chula. Pero que ves cifras 20K, 30K en un día, la cantidad de tráfico que generan, el movimiento que hacen, el ruido que se mueve. Yo creo que vamos a estar hablando de live shopping y de streamings con compra en directo durante bastante tiempo. También te digo que no será para todo el mundo, ¿eh? Esa es quizá la reflexión que yo hago. Tan centrado en, hola, soy Gisela, me hago un streaming. Es que una de vuestras influencers igual hace un streaming de 5, 7 productos de distintas marcas, ¿no? Es decir, meterse en algo más multimarca que tenga hasta más sentido. Efectivamente. Yo lo veo más con un attractive character, es decir, ese perfil de marca que transmite muy bien los valores, que conecta y que puede contar de verdad cómo es ese producto, porque incluso puede contar en primera persona o puede contar, es decir, lo ha experimentado, lo prueba, puede perfectamente transmitir lo que es haber testeado, ¿no? el producto. Entiendo que Google y Meta lo usáis para objetivos diferentes, Google más para cierre y Meta para descubrimiento, o también es un Meta para conversión final.
Principalmente se llama prospect, sí. O sea, meta es un poco encontrar audiencias potenciales, intentar buscar espacios que nos puedan funcionar, públicos que no hayamos tanteado quizá, y generar oportunidades, que es básicamente un core de prospect. Y meta sí que es bastante más pensado en pura conversión, es decir, las Ahí keywords donde además... dices meta ahora te refieres a Google, ¿no? Por no evitar la confusión. Sí, sí, sí. Vale, Sí, es vale. verdad. Y luego, sí, objetivo de conversión también lo trabajamos. Sobre todo para keywords menos genéricas, algo más de marca quizá, pues está el panorama de la CPC es bastante... Era lo que te iba a decir. Es decir, entiendo que al haber entrado en 2020 has vivido en tus carnes, has sufrido el encarecimiento de la captación, ¿no? ¿Cómo lo vives? En plan, ¿cómo intentas paliarlo? ¿Si es buscando nuevos canales? ¿Si es tratando de optimizar mejor en Google? ¿O qué hiciste? Pues mira, el objetivo nos lo marcamos en intentar seleccionar científicamente, es decir, muy, muy, muy bien qué keywords vale la pena competir, es decir, dónde está nuestro foco. Yo creo que es un tema de foco. Entonces, obviamente, pon que nosotros tenemos 5 categorías y que de dentro de cada categoría pueden nacer 100 o 150 oportunidades de keywords. Hablamos que dentro de braguitas tienes por tipo, tienes ecológicas, tienes braguitas clásicas altas, tienes las period, que son las menstruales, o sea, tienes miles de oportunidades. Intentamos centrar el tiro, porque obviamente todas de ellas no las podremos competir, muchas de ellas están cubiertas por gigantes del sector. Em, y muchas de ellas incluso sabemos que no somos competitivos en términos de producto. Entonces, intentamos elegir muy bien cuál es, hay un match entre, es un producto que somos los mejores en hacerlo, tenemos suficiente profundidad de catálogo, cosa que es muy importante, porque de lo contrario estás generando tráfico para categorías o producto que no tiene suficiente oferta para esa demanda que existe. Y luego intentar, digamos, no malgastar los recursos desde un punto de vista ya no solo del presupuesto, que es importante, sino del tiempo. Porque tirarla todo se convierte en un ejercicio de desgaste y de pérdida de foco, es como te digo. Entonces, elegimos lo que sabemos que somos los mejores a nivel de producto. Entonces, vamos a por ellas. Vamos a keywords de pijamas, por ejemplo, que sabemos que somos de los mejores competidores en ese sector. Toda la corsetería técnica intentamos trabajarla también muy fuerte. Intentamos cubrir la mayoría de keywords que tengan que ver con copas, que tengan que ver con producto tecnológico. Las de period tenemos mucho trabajo por hacer y luego, por ejemplo, la parte de básicos también la intentamos trabajar, porque tenemos muchísimas colecciones, producto que es un básico muy bueno y a precio. Entonces, todas las keywords relacionadas con básico, básicas, cómodos y demás, también es un nicho que nos gusta trabajar. Y luego la vertical por excelencia, que es baño. A baño sí que intentamos entrar a prácticamente cualquier oportunidad que podamos. Que a pesar de que, como te digo, también es un sector muy competitivo, creo que ahí sí que todavía estamos en más, digamos que nuestro tamaño nos permite ser uno de los grandes en términos de competir. Entonces, nuestra cuota de impresiones es mucho mejor. Las CPCs puede que no se compitan tanto porque somos menos los que estamos compitiendo, conscientes de que dominamos el sector, en un sentido casi monopolístico. Entonces lo hacemos ahí, pero te resumiría en foco. Es decir, hay que tener 6, 7 oportunidades muy claras y no perder el tiempo en espacios que sabes que quizá no vale la pena. Eso pues ya lo trabajas con Paid, puedes hacer un buen SEM e intentar asegurarte posicionamiento pues así en posiciones de pago, ¿no? Pero te Claro. digo poco. ¿Y el tema de la inteligencia artificial lo estás incorporando de algún modo en tu día a día? La ¿Qué tema? generativa, quiero decir. Lo tienes en todas las entrevistas, imagino, ¿no? Es el tema... Es algo que no puedo permitirme acabar una entrevista sin que salga la palabra, si no me crujen. Increíble, ¿eh? Pues, a ver, lo estamos utilizando menos de lo que me gustaría, pero yo soy muy... Joder, soy muy techie, ¿vale? Mi background es muy Se techie te y me... nota, muy early adopter, muy probarlo todo pronto. Efectivamente, y prueba y error, ¿no? Porque obviamente no todo lo que despliegas en un inicio luego tiene sentido a nivel de negocio. Pero sí, es decir, también fuimos muy de los primeros en intentar tirarle APIs a ChatGPT para, por ejemplo, construir un chatbot, que lo tenemos yo creo que desde hace un añito ya, y ahí estamos intentando alimentarlo y demás. Solo que en su día cometimos el error de ponerlo todo el tiempo, es decir, todo el tiempo respuesta, al menos en una primera instancia de chatbot, y luego, en caso de que el usuario así lo necesite, agente.
Ahora intentamos poner la gente en primera posición y luego en los horarios en los que no hay atención al cliente porque no estamos en horario de oficina, no hay cobertura, ponemos a Giseya, que se llama, que me encanta el nombre, somos muy creativos. Ponemos a ¿Qué pasa? Que yo creo que igual que debe estar el resto, estamos verdes por ahora. Es decir, todavía hay respuestas que no tienen mucho sentido y no es perfecto. Pero bueno, al menos un 50-60% de las respuestas que son más estándar te las contesta. Es decir, te ayuda en términos de que necesito hacer una evolución, dónde está mi paquete, seguimientos, trackings y demás, te lo debería resolver. Cosa que me parece interesante teniendo en cuenta que ya te digo, cubre 50-60% de las consultas que tenemos. Entonces, por ahí estamos explorando. No sé, me parece súper divertido. Pero, hostia, se pone rebelde, ¿eh? Y ya como cuelo aquí una anécdota, en su momento, cuando lo teníamos todo el tiempo activo, se puso a recomendar productos de la competencia. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Eso sí que no nos lo esperábamos, ¿no? En plan de el enemigo en casa. Sí, es decir, preguntas de tipo muy técnico, de tipología de producto. Oye, mira, pues necesito un producto de esta tipología. Ostras, y contestaba, ostras, pues mira, no te encuentro nada, pero es Pero en posible que... Intimissimi lo tienes baratísimo. Sí, totalmente, pero puedes visitar esta página, pero o sea, al final está tirando de ChatGPT, claro, o sea, viene Claro. de fuentes de información y de prompts y de data que es compartida. Entonces, claro, el ejercicio de entrenamiento y de prompteo por detrás es pues mucho trabajo. Mucho trabajo para que lo hagamos nosotros, porque no estamos externalizando nada. Era lo que te iba a decir, exacto, que al final yo, claro, he entrevistado, por ejemplo, creo que era, no sé, ay no, tengo miedo de equivocarme en el caso, pero a ejemplos que lo tienen con Octane, por ejemplo, ¿no? Que es un chat que ya está, claro, viven de esto, ¿no? Entonces al final se preocupan mucho de hacer un testeo previo, de que tienen como los prompts, presupongo, que igual serán 5 páginas de condicionantes para evitar que pasen cosas así. Entiendo que entronca un poco en lo que comentabas hace un rato de soy rápido pero un poco más inestable porque al final te lo haces en casa y hay cierto riesgo a que no esté tan fino como alguien que se dedica 100% solo a eso, ¿no? Efectivamente. O sea, nosotros creo que nos construimos basándonos en la tesis aquella de, no sé si era Mark Zuckerberg, es decir, ir muy rápido, hacer muchas cosas y romper muchas también, pero por bueno muy rápido. Entonces es verdad que no paramos, somos muy curiosos, pero claro, lo hacemos de una forma en ocasiones un poco inestable. Pero bueno. Última, ¿cuál es tu visión a 3, 5 años de dónde estará Gisela? ¿Dónde te gustaría verla, no? ¿Cuál es el titular que te gustaría leer sobre Gisela en ese tiempo? Te voy a cortar porque hay dos, es que las quiero mencionar porque me parecen muy curiosas, de oportunidades más que estamos trabajando de IA, que son muy chulas ya desde un punto de vista de curiosidad entre profesionales. Aparte de utilizarla en áreas de gestión y operativa, que obviamente todos entiendo que ya estamos utilizándola para ser más productivos y además cálculos de demanda, previsiones en el supply, análisis de ventas y performance, hace unos informes que son una auténtica barbaridad. Lo estamos utilizando para traducciones, es decir, como tenemos 6 dominios internacionales para B2B y otros tantos, como tantos mercados te he dicho en los que estamos en B2B, ostras, nos generó unas traducciones simultáneas que en el pasado, uno, eran tremendamente costosas y obviamente en esa línea una barrera de entrada para decidir entrar en países en los que ibas a pelo sin traducción y nos ha permitido agilizar esa parte de una forma espectacular. Y luego, en realidad ya te lo había mencionado antes, el integrador en el buscador, que es muy chulo, pero está muy verde todavía, pero yo creo que hay una oportunidad increíble, porque si fuese capaz de hacer incluso capturas de visualización como te lo hacen, recomendaciones por visualización como te hace Lens, por ejemplo Google, que te dé alternativas a tu búsqueda basándote en lo que ha encontrado, es decir, vale, esto no me encaja, pero encuéntrame algo parecido a lo que estoy buscando, bordeando el producto que pretendes y que la IA te ayude a encontrar alternativas a un mapping. Creo que hay oportunidades infinitas ahí, pero por ahora me parece complicado que podemos dedicarle recursos, sobre todo de tiempo, a poder explorar eso. Hay como mucho que hacer, muchas ganas, noto, pero creo que tenemos que encontrar, o sea, tiene que resolver algún problema, porque la IA por la IA creo que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, debemos de verdad estar solucionando o un problema para el usuario o para el negocio. Es decir, o nos ayudas a ser mejores y más eficientes y aportar más valor, o resuelves un problema para el usuario. De lo contrario, es puro jugueteo.
vamos a decir. Me gustó la frase, la IA por la IA no tiene sentido. No, Que tiene que totalmente. resolver un problema. Pues eso entronca muy bien con lo que te decía antes de la última de los retos, ¿no? De tu visión a 3-5 años. Pues a ver, Gisela debería estar consolidándose como marca internacional, a pesar de que la presencia es muy grande, son muchos mercados, pero nos gustaría entrar con B2C en más países de los que estamos a día de hoy presentes, que son 4 o 5, los clásicos, Italia, Francia, Portugal. Nos gustaría haber podido entrar en más países de Europa Centro y del Este, en países de Europa Central muy, digamos, los que controla Zalando, porque estamos en Zalando y nos gustaría explorar, ya que hemos conseguido colocar el nombre de el brand de Gisela en países de influencia de Zalando, pues nos gustaría también explorar posibilidades de poder entrar por ahí. En internacional, ya te digo, todavía hay oportunidades, en EMEA, en LATAM sobre todo hay muchísimas oportunidades y sobre todo con nuestra vertical de baño, donde ahí agradecen muchísimo el producto marca España. Department Stores, deberíamos crecer en Department Stores, Galería Lafayette, quizá tener algo más incluso de presencia en Corte Inglés, Palacio del Hierro, Liverpool, oportunidades de grandes Department Stores que son muy famosos en diferentes continentes. Luego hay un plan muy ambicioso de crecer en algunas categorías. Creo que por primera vez lanzamos 3 categorías muy nicho en el outerwear, es decir, en prenda exterior, que son loungewear, una de sport y una de party. Vale, entonces creo que 2 de ellas son muy experimentación, que son las de loungewear y sport, aunque creemos que tiene mucho sentido, porque cierra muy bien el círculo del producto y de la oferta que tenemos. Creemos que la misma usuaria que consume nuestro producto a día de hoy puede también estar interesados en producto de ese tipo, pues producto de interior, pero que en realidad pues llevar exterior. Además controlamos muy bien tema de materias y tejidos y para el loungewear es muy importante. Em, y luego party, también crecemos una categoría de party que básicamente nos llevaremos el expertise que tenemos en toda la corsetería y en producto muy lencero llevado al exterior. Creemos que es una buena oportunidad para cubrir un espacio donde normalmente lo trabajan players que son de pura prenda exterior, obviamente todos los del grupo Inditex y varios que puedan competir ahí, pero con el know-how de que sabemos que ese producto, el fitting de ese producto va a ser mucho mejor hecho por alguien que controla muy bien y que tiene mucha experiencia en hacer producto muy técnico, en ese sentido, es decir, que sienta muy bien, que el fitting es muy bueno, que el producto dura, que tiene las características que debe tener. Entonces ahí creo que es un espacio que debería crecer y una categoría que explotaremos. Y luego tamaño. Nos imaginamos una Gisela mucho más grande de lo que es a día de hoy. Imaginamos un plan de negocio con 25, 30, 35 millones, incluso hasta 50. Ya no solo por un tipo de un ejercicio de ego, sino porque sabemos que tenemos, digamos que tenemos los ingredientes para poder hacer algo más grande. Solo había que ordenarlos. Llevamos bastante tiempo ordenándonos desde todos los puntos de vista, desde el supply, ordenándonos desde el punto de vista del equipo directivo y desde todas las áreas como para preparar algo que debería explotar. Entonces estamos en ese punto de viendo en qué momento podemos experimentar ese momento de hacer el boom que nos lleve a tener un tamaño quizá más grande. Obviamente esto también vendrá de la mano de un crecimiento de retail, porque es cierto que empresas de ese tamaño, pure players o que solo tengan 2-3 canales muy importantes, pues se antoja complejo. Entonces ya digo, de la mano de este plan ambicioso de tamaño viene una red de retail grande. ¿De retail te refieres a propio? Es decir, Sí, de más tiendas de Gisela. a retail propio, exacto. Es decir, ahora tenemos una tienda. Imagínate digamos, el recorrido que tenemos por Todo conseguir. por hacer. Literalmente todo por hacer. Ya hay probablemente una en cerca de cerrar acuerdos, pero hay planes para 4 o 5 este año y quizás unas cuantas más para el que viene. El objetivo sería que retail fuese también uno de los canales más importantes dentro del stack, el mix de canales propios de negocio. Y pues imagínate, lo divertido y por lo que sigo a día de hoy tan ilusionado con el proyecto es que a pesar de llevar tiempo, hay tantas cosas por hacer.
No, está claro, es decir, que se está dibujando un proyecto muy ambicioso y con campos de crecimiento en todos los sentidos, en plan, hacer mejor el department store, ir a nuevos mercados a nivel internacional, hacer más categorías de producto, categorías nuevas, y ahora también el reto de las tiendas propias, así que, pues nada, Pau, mucho ánimo. Iremos haciendo check de que esto evolucione perfectamente. Tú entiendo que te has mudado a Málaga por esto, o fuiste por amor y No, te apareció el proyecto. vine por el proyecto. Estaba viviendo en Oporto, te dije con Parfois, que Sí, las sí. oficinas están ahí en Río Tinto. Y sí, fue quizá lo virgen que estaba el proyecto, al menos en un inicio desde un punto de vista digital, me ponía mucho por utilizar una palabra un poco fuera de contexto, pero me apetecía muchísimo porque te daba la capacidad de dejar mucha huella. Es decir, poder prácticamente construir el proyecto desde cero, poder tomar decisiones que de verdad incidiesen sobre el negocio, porque venir de corporate es cierto que está muy bien, aprendes muchísimo, pero llegas a encontrarte en un punto en el que quizá no sientes que Eres una pieza en el engranaje. eres una pieza en el engranaje. Exactamente. Entonces, joder, aquí se presenta una buena oportunidad. Y lo que me parecía más interesante y que sigue siendo la piedra angular de nuestro negocio es que el producto es increíble. Entonces, yo tengo la sensación de que a partir de esa base, siendo tan increíble como lo es, creo que las oportunidades son infinitas. Es decir, lo que consigamos hacer o lo lejos que consigamos llegar ya depende de que nosotros sepamos ejecutarlo bien. Pero la base es muy buena. Es decir, el producto es prácticamente incomparable. Qué bueno. Pues, Pau, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer. A ti por aguantar las interrupciones. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo, Rubén. Muy interesante lo que comentaba Pau de que trabajar su línea B2B online les sirvió no solo para trasladar quizá el proceso de compra de sus clientes actuales a digital, sino sobre todo lograr abrir nuevo negocio para el B2B. Espero que te haya resultado inspirador. Eso es todo. Recuerda que tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. Si te interesa el ecosistema de LATAM, tenemos otro podcast específico con Juan Rodríguez. Busca Marketing for E-Commerce México. Y no te olvides de suscribirte a este podcast. Si ya lo estás, déjanos tus 5 estrellitas en Spotify y nos escuchamos el próximo.